Eh, Buenos días. El curso de Sistema de Integración de Gestión en la Construcción. Bueno, el trabajo va a ser en sí el plan de salud y seguridad en el trabajo. Los estudiantes somos Brian Alba, Laura Fajardo, Luis Grados, George Portillo y yo Tapia. Bueno, en sí vamos a hablar del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, PSST. Como objetivos tenemos cuatro. El número uno es garantizar la seguridad de los trabajadores. Segundo, prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Tercero, cumplir con la normativa ISO 45001-2018 y la norma G050. Y por último, promover una cultura de mejora continua en seguridad laboral. Identificación de peligros. Como metodología, en primera instancia tenemos inspecciones en el campo, observación directa de áreas y actividades. Como segundo, análisis de actividades, evaluación paso a paso de las tareas. Tercero, entrevistas con trabajadores, recopilación de percepciones sobre riesgos. Y por último, revisión de registros históricos, uso de datos previos para anticipar incidentes. Bueno, como principales categorías de peligros tenemos cinco. Bueno, primera instancia, físicos, ruido, vibraciones, temperaturas extremas, mecánicos, riesgos de atrapamientos o caídas, químicos, manejo de sustancias tóxicas, ergonómicos, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, y por último, ambientales, superficies resbaladizas, lluvias. Como evaluación y clasificación de riesgos, como funciones, se explica y cómo se identifican y evalúan los riesgos en función de gravedad, por ejemplo, un impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia. Como una segunda función, se utiliza una matriz de riesgos que categorice los riesgos en niveles de bajo, moderado, alto y crítico. Un ejemplo práctico se podría mencionar que, por ejemplo, se identifican tres riesgos, de los cuales en un proyecto de minería, uno de ellos puede ser el deslizamiento de tierra, exposición de sustancias, caídas de altura, etcétera. Siguiente, por favor. En medidas preventivas y correctivas, tenemos como una acción concreta para prevenir el riesgo, identificando la excepción anterior, como por ejemplo una instalación de barreras de contención que se prevé el deslizamiento, el uso de equipos de protección personal, el EPP, y la capacitación en manejo seguro de sustancias. Y como medidas correctivas, tenemos la descripción de acciones que toman un caso que sea un riesgo y se materialice, como por ejemplo un plan de evacuación en caso de deslizamiento, procedimientos de contaminación o en caso de exposición química. En conclusión, vamos a reflexionar en este caso como una medida preventiva, como un objetivo clave que tiene que minimizar accidentes. Bueno, continuando, vamos a pasar a la parte de capacitación y formación. Para iniciar todo proyecto, al nuevo personal tenemos que darle una charla de inducción. En este caso se le va a hablar sobre las políticas de seguridad, las normas en base a la G050, de seguridad. Tenemos el uso de los EPPs, los procedimientos de emergencia y todo lo que conforme al inicio de todo proyecto, al ingreso del personal, como se puede apreciar en la imagen. Siguiendo de ello, se realiza capacitaciones específicas para los trabajos de los operarios o técnicos en su área específica, ¿no? En este caso puede ser manipulación de equipos de eléctricos para trabajos en caliente, trabajos en frío, manipulación de químicos o trabajos en altura. Siguiendo de ello, tenemos lo que son las charlas diarias, que son las charlas de 5 minutos que se dan al inicio de cada día en cada proyecto. Eso para poder identificar los peligros, los riesgos y todo lo que se va a realizar en el proyecto el día de ejecución. Seguido de ello tenemos los simulacros, que esto de acá son respuestas a emergencias preventivas que pueden suceder a lo largo de la operación del proyecto. Y también para ello necesitamos llevar un registro de asistencias, de temario, de evacuación y de lo que son evaluaciones que se van a ir dando a lo largo de todo el proyecto. Siguiente, por favor. Y para ello tenemos dos planes. Tenemos plan de emergencia y plan de primeros auxilios. En el plan de emergencia primero vamos a identificar las emergencias potenciales, identificándolos por color, siendo verde digamos, posible, el amarillo como probable
y el rojo como, digamos, el que sí o sí puede suceder, ¿no? También tenemos lo que son los procedimientos generales. En este caso vamos a realizar, digamos, rutas de evacuación, procedimientos que nos posibiliten para poder salir de la situación conflictiva en la cual nos podemos encontrar, ¿no? En la situación de emergencia. Como se mencionó, también los simulacros de emergencia son importantes, asimismo los equipos de emergencia, en este caso puede ser la camilla, botiquín, extintores y demás usos. Pasando de ello tenemos los primeros auxilios, de primeros auxilios tenemos el puesto, básicamente el personal capacitado, la atención que se le tiene que brindar y el protocolo de reporte. Siguiente. Bueno, siguiendo un poco con lo hablado con los compañeros, vamos a hablar sobre la matriz per se, que su significado dice, bueno, significa identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? El principal proceso para poder ver esto, tenemos que hablar sobre los procedimientos de cómo identificar el peligro, ¿no? Y en este caso lo hemos dividido en tres, que es la fase preliminar, y hemos puesto algunos ejemplos como la preparación del terreno, excavación y nivelación de suelos, como fase intermedia, la construcción de la estructura, operación de maquinaria pesada y montaje de equipos, y como fase final, aplicación de acabado, prueba y funcionamiento y eliminación de sobrantes. Igualmente, de acuerdo a lo anterior, tenemos que realizar un plan de respuesta ante los riesgos, ¿no? Igualmente lo dividimos en dos, que es el riesgo crítico y el riesgo moderado, que entre ellos hemos puesto algunos ejemplos como el derrumbe de tierras. Eso se debe al uso de apuntalamiento y inspecciones previas al inicio de actividades, capacitaciones al personal sobre las condiciones del terreno. Y como riesgo moderado medio, tenemos atrapamiento por máquina, que igualmente el plan de respuesta ante el riesgo es la capacitación del operario de manera segura, señalando las áreas de trabajo y mantenimiento preventiva de los equipos. Siguiente, por favor. Y acá se ve un pequeño ejemplo del matriz per se, donde indicamos en cada columna, la columna de actividades, el peligro identificado, el efecto, lo que puede causar el peligro, la probabilidad si es alta, media o baja, la severidad si es crítica, moderada, y el nivel de riesgo si es alto, medio, igualmente la medida de control para poder reducir o no tener el peligro. Continuando con la exposición para el formato ATS, que es el análisis de trabajo de seguro, está en la descripción de tareas, que ahí viene más que nada que ver con la excavación y preparación de terreno, instalación de cimientos, ¿no? Montaje de estructuras metálicas, acabados finales, la identificación de peligros en las tareas, ¿no? En este caso, dependiendo de cada punto, sería el desprendimiento de material suelto, la colisión de maquinaria pesada. Eh, Parte de la estación de cimiento sería la caída de trabajadores al vacío, exposiciones a materiales químicos, ¿no? Como montaje de estructuras metálicas sería la caída de estructuras durante el montaje y choque eléctrico por contacto con líneas de energía. Acabados finales como la inhalación de vapores tóxicos de pintura, lesiones de herramientas manuales. Evaluación de riesgo de tareas, vemos lo que es parte de riesgo crítico, medio y bajo. Medidas de control y respuestas, vemos lo que es el uso obligatorio de casco, supervisión constante del área de trabajo, instalación de cimientos, instalación de líneas de vida y arneses, uso de equipos de protección respiratoria, montaje de estructuras metálicas, capacitación en manejo seguro de grúas, inspección previa de herramientas y equipos. Acabados finales, ventilación adecuada del área del trabajo, provisión de mascarillas en filtro químico. Bueno, y acá vemos lo que es el formato en sí. Vemos lo que nos estarían pidiendo, que es la empresa, el área de proceso, fecha de realización de trabajo, la hora en inicio, la descripción que se va a realizar con respecto a la tarea, la ciudad, la ubicación, el lugar y la hora de finalización, ¿no? Para eso también nos están pidiendo si es un trabajo de altura, las energías peligrosas, ¿no? Si está expuesto a lo que es el calor, el NI del personal con sus respectivas firmas, los equipos de herramientas que van a utilizar, el análisis de tareas, las siguientes preguntas, ¿no? Y los pasos detallados, ¿no? De las tareas, los peligros existentes y potenciales, las consecuencias, y pues las evaluaciones de riesgo, ¿no? Que va a ser la evaluación más que nada del checklist. Y obviamente pues el compromiso, ¿no? Del personal, ¿no?
Como parte final, acá en las recomendaciones, estaríamos viendo que estamos sugiriendo nosotros reforzar la evaluación de riesgos de manera periódica, utilizando indicadores de desempeño y retroalimentación de personal en campo para ajustar las medidas según las condiciones cambiantes del proyecto. Y en conclusiones, estaríamos viendo más que nada el análisis de trabajo de seguro en ATS, que es esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores y prevenir accidentes durante las operaciones. Este análisis nos va a permitir identificar peligros, evaluar riesgos y establecer medidas de control eficientes, alineándose con la norma G050 y promoviendo un entorno laboral seguro. Eso sería todo. Muchísimas gracias.